Damos inicio al programa de entrevistas de La Luz Radio, Hablemos de Fe, con Iván Landaeta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Fe. Le habla su servidor Iván Landaeta, el director ejecutivo de nuestra emisora Jesús de Nazaret, el Cristo. Hoy estamos acá en la iglesia Emmanuel, Iglesia Libre Emmanuel, en Valencia, Estado Carabobo. Tenemos a un invitado especial, pero ya vamos a presentarlo. Así que vamos a darle en este momento nuestras redes sociales para que todos ustedes la conozcan, nos sigan y así se puedan enterar de todo el contenido que hacemos para ustedes con mucho cariño. En Instagram nos pueden seguir a través de @laluzmundo. Ahí podrán ver todo lo que tenemos, el contenido, a quienes vamos a entrevistar, todo lo que está próximo por salir, así que ahí síganos. También tenemos nuestro canal de YouTube, La Luz Mundo, donde ven todo el contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Ahí tenemos las entrevistas, podrán disfrutar y sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Así que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, La Luz Mundo. También nuestra página web, donde conseguirán noticias, lanzamientos. Ahí podrán ver y escuchar La Luz Radio en la pestaña de menú. Pueden conseguir, escúchanos y ahí van a escuchar la mejor música libre del contenido, del ruido del mundo. La pueden escuchar ahí. Así que ahí tienen nuestras redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros. Y hoy estamos acá, como les dije, en la Iglesia Libre Emmanuel, en Valencia, Estado Carabobo, de donde nosotros somos la emisora, transmitimos desde acá. Y vamos a estar con el pastor Adi Pereira, nuestro hermano Adi Pereira, y vamos a hablar de un tema muy interesante. Lo escuché hace una semana y hablar de esto, y le dije, pastor, por favor, regáleme una entrevista, porque quiero que la audiencia de La Luz Mundo y La Luz Radio escuche esto, porque sé que va a ser de bendición, así como lo fue la semana pasada cuando lo escuché, pastor. Bueno, el tema lo hemos titulado El último gobernante de esta era. Y lo aclaro, de esta era, porque sabemos que el último gobernante del mundo va a ser nuestro Señor Jesucristo, pero hoy en día vivimos en una era, en unos tiempos finales, unos tiempos distintos que no son donde nuestro Señor va a gobernar, pero de verdad que la claridad con que el pastor nos mostró a ese grupo de personas que estábamos escuchándolo, cómo lo que nos estaba enseñando tenía tanto sentido, que por eso quise compartir esta entrevista con ustedes. Muy buenas noches, pastor. Gracias. ¿Cómo estás, Iván? Un placer de verdad estar aquí contigo y con todos los oyentes de este programa. Esperemos que sea de edificación para todos. Así es. Me comentaba fuera del aire, quiero que lo comente con nuestra audiencia. Adi es un nombre hebreo, ¿no? Se pronuncia un poco distinto en hebreo. Sí, Adi. Y tiene un significado tal vez un poco extraño porque es mi esclavo. Adi es el esclavo del Señor y Adi es mi esclavo. Y de alguna manera, bueno, uno termina siendo el esclavo del Señor aquí también. Así es. Bueno, que siervo, ese es el significado. Lo que pasa es que lo suavizan con esa palabra, porque me imagino que en algunos tiempos decir, no, porque tú eres un esclavo del Señor, era como que fuerte, y ese ego del ser humano nunca de rendirse a los pies. Pablo usaba ese término con gozo y con Sí. orgullo, y Sí. como un privilegio, siervo de Jesús. Así es, esclavo del Señor. Bueno, pastor, los micrófonos son suyos porque este tema es emocionante. Es emocionante porque es hablar y formar, preparar a las personas a lo que, a través del discernimiento que el Señor nos regala, que viene para el futuro. Bueno, ahí antes de entrar en el tema de este último gobernante, siempre es bueno tomar algunas consideraciones previas, ¿no? Porque estudiar la parte escatológica del libro Apocalipsis, Daniel, hay que ir con bastante cuidado, ¿no? Y el primer cuidado que hay que tener es que yo puedo tener una visión, una cosmovisión de algunos aspectos. Y puedo soñar de cualquier manera cómo van a ser esas cosas, interpretarlo a mi manera, a mi gusto, y no tengo problema. El problema es que cuando lo enseño, si no es la manera correcta, me convierto en un falso maestro.
Y yo creo que cada persona tiene la libertad de soñar cómo va a ser la venida del Señor. Por ejemplo, alguno podrá pensar que el Señor viene en un autobús gigante, especial, y no peca con soñar en ese autobús, otro que lo va a venir en una gran moto. Es decir, cada uno puede tener libertad de soñar con la venida del Señor. Ahora, el día que yo enseñe que el Señor viene en un autobús, sí me meto en problemas, porque me rayaría en ser falso maestro, y en ese sentido hay que tener cuidado porque hay tantas teorías, y algunas tienen sus detalles, otros hay sus aciertos, pero afirmar algo es delicado. Entonces, en ese sentido, la primera connotación es tener cuidado con llegar a ser un falso maestro. Otro dato interesante es que cuando yo me aferro a solo una teoría, ocurre como en los animales cuando se les ponen las gringolas, que nada más veo esa perspectiva. Y puede ocurrir que estén pasando sucesos al frente de nosotros y no nos damos cuenta por estar esperando otro suceso que lo creamos nosotros y no necesariamente la Biblia lo dice. Un ejemplo de eso fue cuando la venida del Señor en forma corpórea aquí en su nacimiento, que las profecías de su venida estaban claras desde siglos atrás. Pero cuando Él llegó, ¿quiénes lo vieron? Nadie. No lo esperaban. Sí. Es más, hoy día todavía muchos judíos están esperando la venida del Mesías. Así de impresionante. Lo están esperando en su perspectiva. Un rey militar que cause libertad a la nación como tal. Pero no ven los detalles de lo que está pasando. Sí, es importante también, pastor, que hoy los que nos escuchan y los que nos están viendo entiendan que aquí no queremos ponerle como usted lo está diciendo, imponer un criterio, una visión, sino abrir nuestra mente a esta revelación que el Señor le ha dado y que es una posibilidad. Y estemos atentos. Sí, realmente en este sentido lo que quiero es que el cristiano tiene que abrir su mente a entender que no entendemos con claridad cómo habla. Es más, Juan, el escritor del libro Apocalipsis, él no entendió muchas de las cosas que vio. Él simplemente describe lo que vio, pero lo describe con elementos humanos de la tierra, no con los elementos exactos que estaban allá, porque no tenían una equivalencia. Dice, y vi algo que se parecía a, y entonces veía la tierra, que es la que se parece. Bueno, era como una cara de oso, con patas de no sé qué. Es decir, trata de describirlo, pero no es exactamente la descripción. Es simplemente la descripción humana. Jesús, cuando habla con Nicodemo, le dice, mira, yo te estoy tratando de explicar con cosas cotidianas de uso que tú conoces. Y no lo entiendes. Y no lo entiendes. Imagínate si te lo explico con la celestial. Entonces tenemos que entender que con nuestra perspectiva humana no podemos entender con claridad las cosas celestiales. Tenemos una perspectiva muy sesgada, muy limitada, es finita. Para entender a un Dios infinito es imposible. Ahora, Dios permitió declarar algunas cosas para que estuviésemos preparados como tal. Entonces, en ese sentido, lo que quiero que entiendan que tenemos que abrir nuestra mente a otras posibilidades de lo que yo he creído hasta ahora. No significa que esa teoría la voy a descartar. Yo creo que es mejor poner en una mesa todas las cosas para estar pendiente. El llamado del Señor en cuanto a su venida es de velar, es estar pendiente, es estar ansioso de ver los acontecimientos. Un vigilante, cuando se colocaba en una fortaleza y lo mandaban a hacerse el centinela, él tenía que estar pendiente de cualquier movimiento, porque realmente no sabía cómo venía el enemigo. ¿Qué ocurre si en una casa uno se pone vigilante y dice, no, el ladrón va a venir por esa puerta? No, pues el ladrón de repente salta a la cerca por otro lado, abre un boquete, viene por el techo, abre un túnel por debajo. Bueno, los ladrones se inventan unas cosas cada vez diferentes. Y así va a ser la venida del Señor, y todos los sucesos finales van a ser tal vez diferentes a como me lo estoy imaginando. Pero increíblemente va a cumplir con los principios que la Biblia dice. Un ejemplo de la venida del Señor en su primera venida en forma corpórea, habían 3 profecías que humanamente son contradictorias. Nacer en Belén. De Egipto llamé a mi hijo, y va a ser llamado Nazareno. Entonces, por fin, ¿él era de dónde? ¿De Nazaret? ¿De Egipto o de Belén? Y así se cumplió. Es uno u otro, pensamos nosotros. Pero resulta que cuando vemos la historia, nace en Belén, huye a Egipto, de Egipto lo manda a llamar que regrese, pero realmente es criado donde, en Nazaret, y para los efectos prácticos era Nazaret. El Nazaret. Entonces, pero se cumplieron las 3. Entonces, en ese sentido yo creo que es más importante pensar en la lista de check-in.
de las características, de manera que cuando veamos una persona que llega 2, 3 de esa lista, lo pongamos sobre la mesa y decir, oye, este es posible, sin afirmarlo, sin negar. Muchos llegaron a afirmar del último gobernador, no, ese seguro es Gorbachev, porque hasta tenía una marca y todo. Lo ocurrió al final, no fue. Pero lo importante es más que afirmar, porque el problema es que cuando yo afirmo algo, como dije el primer punto, podemos caer en una falsa doctrina. Otro dato interesante que debemos tener cuidado es que muchas teorías rozan con la salvación, por el punto en el que la iglesia se va, algo así, y debemos tener cuidado de darle una falsa expectativa. Es más, en algunos casos, ¿no? Si la persona se queda aquí después del rapto, puede ser salvo si llega a morir, si da la vida, todo esto. Y estamos creando el mismo concepto de purgatorio. Es el mismo concepto. Después de la muerte todavía me queda una oportunidad, un cartucho más. Sí. Cuidado. Si pagas tus penas. No hay certeza de eso. Y si le doy una falsa expectativa y por mi causa ese se pierde. El principio bíblico que hemos visto es que en el caso de Noé, cuando el Señor cerró la puerta, se acabó el tiempo. Cuando el Señor sacó a Lot de Sodoma y Gomorra y cayó el fuego, no quedó oportunidad. Y en el Apocalipsis más adelante dice, bienaventurados los que se van en la primera resurrección, porque ellos no tendrán parte en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces, entender que entre la primera resurrección y la segunda hay una posibilidad de cambio es delicado. Y creo que no debemos ni afirmar ni negar, pero el problema es mi responsabilidad de decirle a un no creyente, tranquilo que cualquier cosa te arrepientes después. No, hoy es el día de salvación. Y eso me hace pensar en la cultura latinoamericana. Dejando por última hora. Literal, ¿ah? Qué impresionante. Y es la cultura latinoamericana, porque tú ves, por lo menos los americanos, los estadounidenses, ellos son muy metódicos y organizados. Y siempre prevén, hacen todo con tiempo, con anticipación, de que no vaya a ser que pase algo imprevisto y tienen el tiempo para resolverlo. Pero nosotros los latinoamericanos nos gusta, en el último minuto, en el último segundo, ahí es donde llegamos y queremos resolver. Y yo creo que aquí es muy caro el precio que vamos a pagar si tomamos la decisión en el último momento y pasa algo y nos quedamos afuera. Correcto. Fíjate, ahí hay un concepto interesante y tiene que ver con definir cuándo empiezan los últimos tiempos. Porque algunos esperan que los últimos tiempos van a comenzar cuando el anticristo se manifieste. Pero ese no es el principio bíblico. Hebreos capítulo 1 nos dice claramente que el Señor se ha manifestado de muchas maneras. Pero en los últimos tiempos se ha manifestado a través de su Hijo. Está decretando que el inicio de los últimos tiempos fue cuando Él se manifestó y sanó. Si a partir de su ascensión comenzaron los últimos tiempos. Y cuando digo esto es porque algunos están esperando que pasen ciertos sucesos para que entonces empiecen. Lo que no nos damos cuenta es que muchos de los eventos del Apocalipsis tienen rato pasando y van pasando, están pasando y ya nos estamos acercando al final y no lo estamos viendo porque estamos esperando que ocurra un evento como yo lo espero y tal vez ya ese evento hasta ocurrió. No, pastor, y una de las cosas que usted está comentando es que por eso mismo de que nosotros estamos esperando que arranque algo como para que nosotros dé el paso y no sabemos. Este otro dato interesante. ¿Cuándo va a ocurrir la segunda venida, la venida del Señor? ¿Cuándo el Señor Jesús viene a buscar? Ciertamente no sabemos día, ni la hora, ni momento. Pero hay un dato interesante, que la venida del Señor, para mí, es el día que yo me voy a encontrar con Él. Y eso puede ser individual o en forma grupal. Porque si yo me muero hoy, ¿cuándo el Señor vino a buscarme? El día de hoy. Es verdad, no es su venida plena y todavía no, pero para mí fue hoy. Y el detalle es que en el mensaje del Apocalipsis es poner la mirada en lo que viene y estar preparado para ese momento. Y puede ser que para mí su venida sea hoy. Porque uno en cualquier momento le puede pasar algo, le da un infarto, lo que sea, y ese día tiene que estar listo para el encuentro con el Señor. Y algo que me gusta de lo que estamos hablando es que la cosmovisión que usted plantea es una cosmovisión abierta,
y me gusta eso que usa el Charlie, porque bueno, usted va, no se cierra a posibilidades, no dice, este es el hombre, no, usted va chequeando el Charlie, si llega a un punto donde ya tiene varias, usted lo pone aquí, pero espera y está viendo la visión de qué está pasando, y puede aparecer otro, que pueda tener a lo mejor la misma cantidad, o este ya lo superó, porque a veces en muchas iglesias se enseña cerrado, o sea, que la cosmovisión que el predicador o el pastor está planteando es la visión y no hay otra. Es correcto. Fíjate, una posición donde hay muchos errores tienen que ver con la última semana de Daniel, que lógicamente esa semana él describe 69, da un ejemplo como que el reloj se detiene y al final de los tiempos se abre esa última semana, que ciertamente es determinada por 7 años, que a su vez está dividida en 3 y medio y 3 y medio. Y sobre esa semana hay cualquier cantidad de teoría. Entre el rapto y la venida del Señor un poco de tiempo, una cantidad de cosas. Es bueno ver literalmente cómo habla el Señor sobre el rapto y la segunda venida de Cristo. Y la única vez que es mencionado el rapto realmente se ve como un evento unido a la venida del Señor. Como si fuese un evento, porque dice, se hemos arrebatado al encuentro. Y en ese hay teorías de los 7 años o nada más 3 años y medio, muchas cosas que pueden pasar. Ahora la Biblia lo presenta de una manera sencilla. Para nosotros eso va a ser un segundo. Seremos arrebatados a su presencia para la segunda venida de Cristo. Ahora, pero eso no me hace descartar las otras teorías. ¿Por qué razón? Porque es que un día son como 1000 años. De repente ese segundo, mientras yo saludo a la gente, pasan 7 años aquí. Y es importante también dividir lo que es doctrina a lo que es teoría. Usted lo acaba de comentar, una teoría, porque no es una doctrina. Exacto. Entonces no puede ser un dogma, algo fidedigno, algo que es una idea, una percepción mía. Y sí, yo puedo tener alguna, me puede gustar más una que otra, pero la Biblia fue escrita no para teólogos, fue escrita para que el libro de Apocalipsis fue un libro escrito para dar ánimo y esperanza. Hoy día la gente le da hasta miedo. Miedo leerlos. Cuando le muestra, miren, el libro de Apocalipsis se ve tan sencillo. Cuando lo ves como una lectura para gente indocta. Miren, ¿a quién iba dirigido? A muchos creyentes que estaban prisioneros. Que lo último que iban a leer era esto. Y al día siguiente es posible que lo iban a ser lanzados, a ser sacrificados en las fieras, todo esto. Y lo que él está diciendo, tranquilo, él comienza el capítulo 1 diciendo, mira, el que les habla es el que estuve muerto. Yo estuve muerto, pero estoy vivo. Vean bien, estoy vivo ahorita, pero yo estuve muerto. Fui allá y le dice, miren lo que me traje allá, y muestra las llaves. Si lo mandan para allá, yo lo saco. Tranquilo, no se preocupen por la muerte, que yo tengo las llaves. Así comienza la... Fue el único que derrotó la muerte. Entonces, y presenta para darnos paz de que en medio de las circunstancias, está diciendo, yo tengo el control, así va a pasar. No se asusten, porque es que ya yo había determinado que así van a pasar las cosas. En el capítulo 13 hace mención de que la bestia va a tener poder inclusive de derrotar a la iglesia. Ahora que toca el tema de la bestia, en la Biblia se habla de la bestia como una figura de gobierno, como una figura de poder. 2 bestias específicamente se habla. Sí, el capítulo 13 de Apocalipsis habla de la primera y la segunda bestia. Interesante primero el término bestia. Es una forma descriptiva de decir, la forma de ser del individuo es una bestia. Okay, sí, un insulto de alguna manera. Es el que tradicionalmente la iglesia ha llamado el anticristo. Pero recordemos que la Biblia no habla de un anticristo, sino de muchos anticristos. La proyección anticristo es alguien que se opone a Cristo, y en la historia hemos tenido cientos, cuidado, sino miles de anticristos. ¿Okay? Pero ciertamente va a haber un último anticristo, pero la Biblia lo llama realmente, ¿qué cosa? La bestia de perdición. Ahora, antes de que prosiga con eso, necesariamente este anticristo puede tener un rechazo al evangelio o al mismo Cristo, o puede crear una apariencia de cordero, como lo dice ahí, y puede haber esa confusión de que sea hasta un líder, pero al final no lo es. Apocalipsis 13 dice que él va a llegar hablando palabras muy suaves, pero a la vez va a empezar con mano de hierro, apretar.
Jesús en Mateo 24 da una expresión interesante, que engañará de ser posible a los escogidos. Eso significa, y es donde el cristiano está llamado a estar velando, porque nos puede convencer, y para ayudarnos a convencer a los cristianos de seguirle, se va a usar la segunda bestia. La segunda bestia sí es un líder religioso donde la gente lo admira por su posición espiritual, donde es posible que sea alguno, hasta él dice que tiene el poder de hacer milagros, y si lo vemos con un nombre más evangélico, si tiene una gran unción. Así. Porque a veces lo asociamos solamente a otra religión, y si es uno de nosotros, como dice 3 Juan, está con nosotros aunque no es de nosotros. ¿Entiendes? No estoy diciendo que sea de nosotros, pero hemos hablado tanto del lobo dentro del rebaño, que en esa posición, cuando usted lo mencionó en la reunión, yo dije, wow, sí que tiene razón. Ese último reino va a ser una trilogía. Recordemos que Satanás es un imitador del Señor en todas las cosas, y va a ser una gran trinidad. El dragón, que es el mismo Satanás, junto con la primera y segunda bestia. Y la primera bestia va a tener ciertamente un poder político global, pero la segunda va a ser un poder religioso que va a apoyar a la primera, que va a decir, mire, este hombre es bueno. Va a ser alguien que nosotros podemos apreciar y nos va a recomendar, mire, yo les recomiendo este hombre, este es un hombre bueno. Tal vez ese hombre yo no lo conozco, pero a la segunda bestia, como es de los míos, y me dice que crea en el otro, me puede convencer. Y ahí es donde el creyente tiene que estar velando y pendiente de las cosas que están pasando, y no irnos con facilidad siguiendo cualquier viento de doctrina, cualquier moda evangélica, cualquier moda mundial de cualquier circunstancia que está, porque van a tener características de cordero, vestido de cordero, pero sabemos cómo va a terminar. Así es. Fíjense que eso que comenta es bien interesante, porque la moda se ha convertido en una forma de arrastrar multitudes. Hoy en día podemos ver líderes del cristianismo siéndose famosos de un día para otro, porque empieza a hacer señales, porque empieza a arrastrar multitudes y se vuelve una moda. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo escucha, quiere, ¿sabes? Se convierte en, como se dice hoy en día, se hace viral. Así es. Miren, algo interesante de esas bestias es que van a surgir más o menos rápido. Y algo interesante que yo describo es que muchas veces, como estamos viendo solamente hacia un lugar, no vemos que puede salir de cualquier otro. Por dar un ejemplo, cuando arrancó la pandemia, el presidente de la OMS, que no conocía a nadie, pero de repente en una semana tuvo poder para encerrar en su casa a toda la humanidad. Es un pequeño organismo internacional, pero él tuvo poder de mandarnos a todo el mundo a guardar en la casa, a prohibirnos que esas casas, a prohibirnos ir al supermercado, a prohibirnos, ¿verdad? La sugerencia él la tomó todos los gobiernos, pero ¿quién la sugirió? Él. Entonces yo lo que quiero es que estemos pendientes, porque a veces estamos, no, seguro ese va a ser el secretario general de la ONU, no necesariamente. Ciertamente va a tener una influencia mundial, pero puede ser cualquier pequeño personaje que en algún momento, algo interesante es que describe Apocalipsis 13, él va a tener una herida mortal de la cual va a sobrevivir, y toda la gente lo va a admirar por ello. Hay que estar pendiente para ir viendo esos cabos en cualquier personaje que se esté formando alrededor, sin afirmar que es. Simplemente veo un personaje, lo pongo en la mesa y le empiezo la lista de check-in. Ya lleva 2 de 7, 3 de 7, 4 de... Oye, te se parece. Ya al tener más de 3, tengo que empezar a observar. No cumple con este, lo descarto y no ha pasado nada. Ni enseño qué es, pero no lo descuido. Sin ir tan lejos, el actual presidente de Ucrania, ¿quién lo conocía? De broma no sabía que Ucrania existía. A duras penas el país. De repente, de la noche a la mañana, y aún en su país, él era un comediante de la televisión y él llegó a ser presidente de repente. De la noche a la mañana, todo el mundo habla de él, pero me sorprende varias cosas, y por lo menos lleva ya 3 de 7, ¿no? Del Charlín. Sí, que llama la atención. Y una es que a la semana de comenzar la batalla, los presidentes del mundo lo admiraban y expresaban su admiración por su valentía.
Eso debe llamarnos la atención. Aparte que tiene una característica de ser un judío certificado. Es decir, tiene su origen y hoy día es reconocido como descendiente judío. Aparte que está en una región que en las profecías finales habla de la región de Gog y Magog. Ucrania es todo Gog. Oye, ya tengo tres. Por lo menos hay que ponerlo por ahí. Entonces, pero no estoy diciendo que sea. Sí, lo que estoy diciendo es que están pasando muchos movimientos. En Rusia también vemos que Mesec, Tubal, que son parte de la región de Rusia, tienen que ver con los sucesos en los últimos tiempos y se están moviendo las cosas. Entonces uno tiene que estar más que decir, no, seguro que es Putin, no sé quién sea. Lo importante es que yo tengo los nombres en la mesa y el que no va cumpliendo lo voy a ir descartando. Pero debo estar velando, porque en cualquier momento uno de esos es. Y como usted dice, hoy en día por la comunicación tan rápida que es, alguien se hace famoso, se hace conocido en cuestión de horas. O sea, yo recuerdo, y eso pasa en todas partes, en la política, en la actuación. A veces nunca hemos visto un actor, pero sale en una película y es el actor más famoso. Fíjate, la expresión de la segunda bestia, que es un líder religioso que va a trabajar en darle vida a la imagen de la primera. Esa expresión de darle vida a la imagen, hasta unos años, la expresión de darle vida a una imagen era que una estatua empezaba a caminar. Pero hoy día con la parte digital se habla de darle vida a la imagen pública. Y se habla de mercadotecnia y que se hace un esfuerzo para darle vida a la imagen de otro y cambiarle la imagen de otro. Y si es en ese sentido que va. Que esta segunda bestia no es que le va a poner a una imagen a caminar, sino que va a hacer que esa bestia, todo el mundo la adore, la admire a través de la imagen publicitaria. No, y aquí se acostumbra, por lo menos en la parte política en Latinoamérica, de que el líder que está le levanta la mano y ya ese es el que gana. ¿Sí? Entonces, en este sentido lo que quiero que entendamos es que estamos ya en los últimos tiempos. Desde que el Señor Jesús ascendió, comenzaron los últimos tiempos. Vienen pasando cosas que estamos dejando pasar desapercibidas. Estamos ya en la recta final. El Señor está por llegar. Y nosotros a veces estamos ocupados en cosas secundarias. Que tenemos que estar velando. Pero en este tiempo que nos mandó el Señor, aprovechando bien el tiempo. Y sobre todo aprovechar de predicarle a la gente que estemos en el último oportunidad de salvación. ¿Y cuándo es hoy? No dando falsas expectativas que después, si te quedas, entonces ya sabes. Si te quedas, te quedas. No demos una falsa expectativa que no podemos garantizar. Hoy es el día que hay que predicar que la gente tiene que salvarse. Y la mente cristiana no tiene que estar más abierta, tiene que tener un despertar sobre la venida del Señor. El tema principal de todo el Nuevo Testamento es que el Señor viene y la esperanza que tengo de allá. Hoy día estamos muy encerrados en nosotros mismos, aún en los cantos evangélicos. Anteriormente los cantos cuando tú vengas, no sé qué, ahorita es que sabroso estar aquí, Señor. Quédate en medio nuestro, Sí, esa es nuestra perspectiva. Ya de la segunda venida de Cristo poco se habla. Más bien se habla de que cómo podemos prosperar, cómo podemos mejorar acá, cuando el Señor nos manda a vernos acá como extranjeros y peregrinos. Y la expresión extranjero es que no pertenecemos a esto. Y peregrinos que venimos de visita, de paso. Sí, porque hay extranjeros que residencian en este lugar. Pero en el caso nuestro es que somos extranjeros y peregrinos. Y peregrinos, estamos solamente de paso. ¿Cuántos están esperando inclusive establecer el reino humano acá, cuando nuestro reino no es de este siglo? ¿Cuántos hermanos no hay alejados del Señor que conocen las promesas y conocen las escrituras y están alejados y no, sí, yo conozco la palabra, pero siempre no hay un pero en el medio de la frase donde justifica de que es que sí, yo voy a ir, yo voy a volver a, pero no sabes cuánto tiempo te queda. Mira, en Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe y ese salón de la fama de esos hombres increíbles, menciona a muchos grandes hombres, pero entre ellos tres bien conocidos, que es Abraham, Isaac y Jacob, que pone de ejemplo. Pero me llama la atención una expresión que dice que por la fe ellos vivieron en carpa, no porque no tenían plata,
ellos tenían dinero para construir una casa. Pero ellos decían vivir porque decían, se sentían peregrinos cuando llegaron a la tierra prometida. Si ellos llegaron a la tierra prometida y ellos dijeron, ya llegamos. No, decían no, porque estamos esperando otra tierra. Y de una vez aclara el autor, porque esperaban la celestial. Ellos vivieron a propósito, no construyeron casas, sino carpas. ¿Por qué? Porque dicen, ¿para qué invertir aquí si ya yo me voy? ¿Cuántos de repente tenemos nuestra perspectiva tanto aquí en la tierra y no vemos la morada celestial? De hecho, ese pasaje termina hablando de ellos, de los tres, de Abraham, Isaac y Jacob, que los tres vivieron en carpa. El único que una vez compró una casita fue Jacob cuando venía de Madián, que llega así que compra una casa. Pero ese no es los planes de Dios que se quedara ahí. Entonces los hermanos pues, violan a Dina, aquello, él tiene que salir de ahí y a partir de ahí sigue viviendo en carpa hasta el día de hoy. No yendo tan lejos. La iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, ellos vendían las propiedades y las entregaban y tenían todo en común. ¿Qué significaba eso? Que no querían tener nada en esta tierra. O sea, tenían claro de que lo que venía era lo que ellos estaban esperando y que eran peregrinos solamente de paso. Y claro, algunos se van a un extremo y Pablo los regañaba, los que vivían desordenadamente, que no querían trabajar y todo aquello. No, hay que ser ejemplo en todas las áreas también, pero nuestra perspectiva debe ser como la de Abraham y Isaac y Jacob. Ellos trabajaban duro, tenían su ganado, es decir, tal vez esa era la mejor carpa del mundo, pero su perspectiva era que yo quiero una tierra prometida, no esta, sino la prometida celestial. Y termina la frase para hablar de ellos. Ellos tres dicen, por lo cual yo no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos. Y de ahí la expresión Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué pensará Dios de nosotros? Así es, si somos o no somos. Sí. Entonces, la perspectiva cuando hablamos de ese último gobernante, ciertamente ese gobernante va a llegar. Muchas de las cosas que están pasando están preparando y levantando la plataforma para él. Ahora, ¿qué debemos tener cuidado de afirmar lo que la Biblia no afirma? ¿Viene un nuevo orden mundial? Sí. Pero cuando yo afirmo, no, fulano de tal es miembro de ese nuevo orden mundial. O viene por aquí. O viene por acá. Puedo cometer error. Primero que estoy acusando sin prueba. Y la Biblia me dice que jamás acusa a nadie porque me puedo convertir en un falso testigo. Es verdad, todos los grandes capitales siempre van a apostar donde esté el negocio. Pero es natural, no porque tengan en su mente un programa ideológico, algo así, no necesariamente. Simplemente que donde está el negocio, donde están los reales, ahí van a estar esos capitales. Y seguramente todos los grandes capitales van a apoyar ese nuevo orden mundial. Y si no lo apoyan, se van a cambiar. ¿Por qué? Porque ahí es donde ahí van a estar los reales. El ejemplo de lo que está pasando con los carros eléctricos. O sea, empezó una idea que nadie daba medio. Hace 4 años o 5, nadie decía que era una locura, que eso nunca iba a llegar. Hoy en día, la mayoría de las marcas ya tienen, aunque sea un modelo eléctrico. Algo que es bueno resaltar es que estas bestias van a tomar control de la economía. Y es posible que si ese gran milagro que va a ser la bestia, no sabemos cuál será. Si es un milagro físico, un milagro económico, un milagro financiero. De repente, y estoy sin descartar uno, es decir, simplemente estoy colocando posibilidades en la mesa. Si es una persona que por fin tiene una solución económica para el mundo entero. Y todo el mundo va a decir, wow, por fin una persona que piensa, por fin un inteligente que nos da una solución, porque realmente va a tener una solución que por un tiempo va a funcionar. Igualito no va a funcionar mucho, ¿no? Pero va a ser algo que de repente resuelva el problema económico del mundo. Dice la Apocalipsis que van a ser 3 años de mucha paz y de mucha estabilidad. ¿Entiendes? Y una característica por lo que me hace inclinar que puede ser hacia la línea económica es que la marca de él va a ser un limitante para comprar o vender el que no tenga su marca. Eso significa que va a tener aliado de alguna manera la parte económica. Y no necesariamente va a ser hasta una marca física, o puede ser hasta una tarjeta. Todos lo tenemos que tener para comprar. Lo único que tiene una descripción y es que va a ser puesta o en la mano derecha o en la frente. ¿Cómo va a ser eso? En la antigüedad se entendía siempre como un sello, pero es que lo único que existía para marcar en la antigüedad era eso, o un hierro caliente, algo así.
Pero hoy día esos sellos se han ido sustituyendo por tecnología, por otros aspectos, un chip, cosas así. Nanotecnología, tantas cosas que están surgiendo. Y ahí lo que digo es que tengamos cuidado de afirmar cosas con mucha prontitud. ¿Cuántos creyentes han afirmado que en la dosis de la vacuna es el chip? Es posible que lo metan como una vacuna algún día, pero mientras me la permitan poner en el brazo izquierdo no tengo problema. No tiene nada que ver. Porque no es. Tal vez la próxima que me exijan que la vacuna es en el brazo derecho, ahí sí verá que doy un paso atrás. Es decir, yo lo que digo es que no nos cerremos a que tiene que ser un sello físico o tiene que ser un chip o aquello. No tengo la menor idea de qué va a ser, pero va relacionado, lo que sea, algo en la derecha y algo en la frente, uno u otro. Entonces cualquier cosa que me exijan eso, ya les digo ya, pase usted primero, yo me quedo rezagado. Sí. Otro dato interesante de ese aspecto es que muchas veces el creyente se ha vendido que nosotros para todos esos tiempos no vamos a estar. Pero mismo menciona que más adelante, en el mismo capítulo, que todos van a ser sellados, menos los que han sido sellados con el Señor, que no aceptaron la marca. Eso significa que estamos todavía en ese momento. Y por eso a veces la gente ha vendido en esas teorías de no sufrimiento. Son teorías recientes, y esto es bueno mencionarlo, porque son teorías que no las descarto, pero tampoco debo afirmarlas. Comenzaron realmente más o menos en el siglo XVIII, con un concepto de la gran tribulación. Dicho sea de paso, ese término solamente aparece 2 veces. En Mateo 24, que no está referido a los últimos tiempos, sino a la destrucción de Jerusalén. Y ciertamente en el Apocalipsis menciona uno, pero su traducción más exacta es que han salido de una gran tribulación. Y de alguna manera todos en algún momento hemos pasado por una gran tribulación. Es decir, que es verdad, va a haber una última tribulación, porque siempre va a haber el final de este mundo como lo conocemos. Pero muchos están esperando todo eso para la gran tribulación y que la iglesia no va a pasar por nada de eso. Cuando ese concepto en la Biblia no está. Es más, cuando le estaban diciendo a la iglesia primitiva, ellos ya entendían que ellos ya estaban en medio de eso desde hacía rato. Así es. No, y lo importante es que era lo que iba a comentar, que nosotros a veces escuchamos esto y decimos, oye, pero qué exagerado. Y si nos ponemos a ver, hace 30 años, hablar de que íbamos a poder comunicarnos inalámbricamente a través de un equipo, era imposible pensarlo. Si tú querías hablar con alguien que estaba lejos, tenías que sentarte a través de un cable, a través de tu teléfono de CanTV o teléfono fijo de casa, poder comunicarte con una persona. Y veíamos en las películas cómo reseñaban pequeños equipos de comunicación donde decías, wow, qué fantasía. Era ficticio. Y no estamos hablando que eso fueron hace 500 años. 30 años. 30 años, por ahí llegó el primer teléfono celular. Entonces, señores, esto no lo tomen como una fantasía, no lo tomen como que es algo que se está hablando de algo fantasioso. Mira, una de las señales del fin más claras la explicó el Señor Jesús, que aparece en los Evangelios, y es cuando compara la venida del Señor con la época de Sodoma y Gomorra y la de Noé. Mucha gente toma eso comparándolo con el pecado. Ciertamente en otro pasaje dice que la maldad se multiplicará, pero cuando Jesús lo toma no va referido al pecado. Él lo compara en que sean en los días de Noé, en que venía la destrucción final y la gente ni pendiente. La gente lo que estaba era comprando, vendiendo, casándose, dándose en el casamiento. Esa es la señal. Cuando la gente, un ejemplo, la venida del Señor está por llegar y es el acontecimiento más grande y más importante de la historia. ¿En qué primera plana está saliendo? ¿En qué medio de comunicación oficial grande está siendo anunciada la eminencia de la venida del Señor? En ninguno. Inclusive en las mismas iglesias que lo esperamos, en muchos de sus púlpitos nos está recordando a cada momento la venida del Señor. Entonces, la principal característica que Jesús hace de la venida del Señor es que la gente va a estar ocupada en otras cosas, entretenida, y no se va a dar cuenta que se están cumpliendo las cosas, y no se da cuenta que todo lo que está pasando ahorita, ¿por qué a los creyentes les sorprendió la pandemia? No la esperaban, sí. Pero ¿qué dice la Biblia? Que entre otras cosas iban a venir pandemias. ¿Por qué a algunos les sorprende que las guerras, rumores de guerra, terremotos, desastres naturales?
El creyente tiene que estar preparado porque eso es normal, sin llegar al extremo, una nueva revelación, viene un terremoto para acá, no, claro que viene. No porque tenga una nueva revelación, es que en las profecías hace 2000 años nos dijo que al final de los tiempos, eso viene. Otros están dando una falsa expectativa de que lo mejor está por venir, una expresión que viene de un poema secular y no de la Biblia. Y eso es una herejía completamente. El Señor Jesús dijo que los últimos tiempos van a ser como los dolores de parto. Si las cosas van a ir de mal en peor. Y los dolores de parto tienen una característica, y es que a medida que se acerca el momento, aumenta por un lado su frecuencia. Los dolores de parto primero da una punzada suave y van aumentando. Y después al rato otra, pero cuando se acerca empieza con más frecuencia. Los tiempos entre uno y otro se reducen, pero la intensidad aumenta. El primero fue una pequeña puntada, en cambio las últimas son puntadas intensas. Así va a ser los tiempos. ¿Y qué está pasando ahorita? Anteriormente los terremotos, había un terremoto cada década. Ahorita estamos viendo que casi toda la semana hay un terremoto en algún lado. Así es. Y la guerra, a cada momento. Sí, que en 100 años ya ha habido, tal vez podemos llegar hasta la Tercera Guerra Mundial en un plazo bien corto, en menos de 100 años. Cosa que anteriormente siempre han habido guerras, pero una guerra, 200 años después otra, más distanciada. No, y eso que tú comentas de que hay personas que ofrecen que vienen cosas mejores. La única forma de que las cosas mejores lleguen es que llegue nuestro Señor Jesucristo. Es la única. Y nosotros a veces no anhelamos que eso suceda. La característica del cristiano es que debe estar anhelando la venida del Señor. Más el Apocalipsis termina y la iglesia dice, ven. Si la iglesia debería estar diciendo, Señor, ven, aquí te estamos esperando. Es un privilegio. Así es. Bueno, pastor, yo creo que está bien claro esa perspectiva de ese último gobernante. Y lo nombré último gobernante porque de esta era, porque sabemos que el gran gobernante, el gobernante que esperamos es nuestro Señor, y hay una promesa de que Él viene a gobernar su pueblo, y nosotros creemos en esa promesa. Así como hoy en día vivimos bajo promesas de nuestras familias, muchas promesas, esa es una de las que... Para terminar, quisiera recordar una promesa del Señor. Él no solo prometió que venía. Y el Apocalipsis termina y dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón, como está diciendo, y traigo premio. Los creyentes están olvidando los premios. Podemos ser salvos, pero que los premios son importantes. Y yo trabajo no para ser salvo, porque la salvación es por obra. No tienes que trabajar. Pero los premios son importantes. Pablo soñaba con los premios. Mire, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe saber que primero, saber que existe, creer que existe, pero que también es galardonador. Sí, va muy ligado a la expectativa de lo que va a hacer, que el Señor tiene premios para mí. Imagínense cuando 1 Pedro habla de 1 Pedro 5, dice el Dios de toda gracia. Gracia es un regalo no merecido. Y dice, el Dios que le encanta dar regalos sin motivo. ¿Cómo nos va a premiar a nosotros si llevamos algo? Ese es un Dios que el que se acerca le da regalos, porque esa es su naturaleza. Y Él nos está diciendo, mire, yo vengo con regalos y regalos especiales. Y el Señor tiene premios para nosotros especiales. Yo me pongo a veces a imaginar cómo aquellas personas que ya van a estar en la presencia de nuestro Señor, porque como dice, la salvación es gratis, es por gracia, y no es nada de lo que puedas hacer para eso. Pero cuando llegues allá dices, oye, todos los que están delante con sus premios, aunque ahí también hay una parte donde Él dice que esos premios serán puestos a los pies de Él, porque viendo su gloria, nosotros lo único que tenemos que darle al Rey es un principio de cuando, de lo que era un rey, y cuando se estaba en la presencia, es que nadie iba a visitar a un rey con las manos vacías. ¿Y qué vamos a tener nosotros para ofrecerle a nuestro rey? Sí. Él nos va a dar unas coronas, y dice que cuando Él pondremos nuestras coronas a sus pies, son para dárselas a Él mismo. ¿Qué va a hacer un creyente sin nada que darle al Señor? Será salvo. ¿Sí? En 1 Corintios hace mención de que cada uno como construye oro, plata, ¿verdad? Y dice, miren cómo construye, porque el fuego lo va a probar. Y dice, si bien es cierto, será salvo como quien escapa al fuego, pero no tendrá nada que darle al Señor. Así que el creyente debe estar llamado a hacer lo que el Señor nos mandó. Y llamo la atención en este punto, hay muchos creyentes que están ocupados en la obra del Señor, pero no es lo que el Señor les mandó a hacer.
Lo que da premio es lo que el Señor manda a hacer. No sé en cuántos ministerios usted esté metido. Si no estás predicando y discipulando, estás perdiendo el tiempo. O no tiene premio. Tiene premio humano de ser reconocido, visto, porque somos admirados, etc. Pero el Señor nos mandó básicamente a que anunciar su mensaje de salvación y discipular a los que creen. Eso tiene premio. A veces estamos cansados y es como el que se monta en un caballito de madera, que se cansa pero no avanza. Está en el mismo sitio. Aquí nos mandó el Señor, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos y la venida del Señor es inminente, está que llega. Y que el Señor Jesús terminaba el discurso en Mateo 24, que bienaventurado aquel que cuando el Señor llegue lo encuentre como haciendo así. Qué bendición sería que de repente en el momento que el Señor llegue yo esté hablando con una persona, le esté invitando a aceptar a Jesús, y en ese momento dice: yo quiero aceptar a Jesús, me hace la oración, y cuando abramos los ojos dan ya la presencia. el Señor nos dice: bienvenido. Sí. Qué bendición sería eso. Así como le pasó a Felipe, que después que bautizó al eunuco, se lo llevó. El Señor le dio la cuenta, regresen los dos que caminan en ese desierto. Sí, Señor. Así mismo va a pasar. Así que, bueno, un mensaje súper interesante. Sé que la audiencia está así, que igual que como que yo el día que lo escuché y hoy escuchándolo también, ¿sabes? Con esa tensión, con esa palabra tan interesante y tan humilde, porque usted no está imponiendo una visión suya, sino abriendo una posibilidad. Y eso es importante, porque a veces tenemos que ver que definitivamente no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta solamente la tiene Dios y Él es soberano. Más tanto así que cuando los apóstoles le preguntaron: Señor, pero dinos, ¿no? No les toca a ustedes. No nos toca a nosotros saber esas verdades, así que tan sencillo que lo que hacemos es como muy humildemente poder llevar lo que el Señor nos regala en la palabra y poder abrir posibilidades de lo que está escrito. Pastor, le dejo los micrófonos para que se despida de la audiencia, una invitación a que en estos tiempos las personas entreguen su vida al Señor. Mire, una gran noticia: el Señor viene pronto. Debemos estar preparados para el encuentro. Cada uno de nosotros debe pensar: ¿qué pasa si el Señor viene hoy? Bien sea que sea su venida o que me venga a mí a buscar. ¿Estoy yo listo para irme con el Señor? Amén, que se hace una realidad de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer para nosotros estar el día de hoy con todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo posteriormente. Seguro que fue de bendición, así como lo fue para mi vida, y sé que lo va a ser para la vida de ustedes. Recuerden que lo importante no es que les guste este contenido, lo importante es que lo compartan, que lo pongan en sus estados, que hagamos que esto llegue más allá, porque a veces nos hemos convertido en egoístas. Escuchamos una canción que nos gusta y la escuchamos 10 veces al día, pero no las quedamos. Escuchamos un mensaje que nos gusta y lo escuchamos y le sacamos jugo, pero lo compartimos, lo dejamos para nosotros. Señores, esto es algo que nos regala el Señor, esta oportunidad de poder conocer al pastor y poder plantearle: Pastor, regáleme esta entrevista, y él cariñosamente aceptó, aunque me confesó que él y los micrófonos se llevan muy bien, pero no se dio nadie cuenta de eso. La verdad que estuvo maravillosa esta entrevista, pero el Señor hace esto posible para que ustedes utilicen esta plataforma para poder llevar esto a muchas más personas. Compartan esto con sus amigos, en sus grupos devocionales. Este material, esto es carne de la buena que debemos escuchar, que debemos estar atentos. No sabes cuántas vidas estás salvando, cuántas vidas dejan de estar engañadas o no caen en la trampa de las que acabamos de hablar. Yo, después que lo escuché la semana pasada, ese miércoles en reunión en la iglesia, de una vez se los comenté. Le dije: Señor, yo tengo que decirles algo que escuché, porque yo no sé si hay tiempo para hablarlo mañana, y yo quiero que ustedes estén preparados y no se dejen engañar. Entonces, definitivamente, este material es para eso.
envíelo, compártelo, porque tú no sabes si tú compartes con una persona que es una menos que va a ser engañada. Así que estamos salvando vidas, estamos salvando almas, estamos rescatando un alma de ser engañada y de ser desviada, porque eso está escrito y eso va a suceder. Hermano, Dios lo bendiga. Gracias por estar acá. Se despide su servidor, Iván Landaeta, el director ejecutivo de nuestra emisora, Jesús de Nazaret, el Cristo. Y recuerde, como les digo, al final de cada programa, ¿qué haces ahí detenido? ¿Qué haces ahí de pie? Un blanco estático es fácil de derrumbar. La fe es movimiento. Dios los bendiga y hasta la próxima edición de Hablemos de Fe. Dios les bendiga. Gracias, Iván.